A continuación les resumimos las principales noticias económicas de los últimos días. La empresa farmacéutica Biece Medital, del grupo Baster, tiene previsto invertir hasta 80 millones de euros en Sabiñánigo. Y además, Mutuamaz ha aprobado por unanimidad las cuentas del año 2024, con unos ingresos que ascienden a 771 millones de euros y el resultado a distribuir de 8,58 millones. También, Litera Meat defiende la ejemplaridad del sector porcino español y europeo en el marco de la investigación antidumping de la República Popular China. Por su parte, Feria de Zaragoza refuerza su posicionamiento estratégico con la creación de la nueva área de estrategia e inteligencia competitiva. En el apartado de eventos, el foro Interporc Transformar el presente para liderar el futuro se ha celebrado esta semana en Zaragoza. Mientras tanto, el comité de empresa de Transe se ha convocado una huelga indefinida, tras el anuncio de los 44 despidos en la factoría de Stellantis. En el ámbito tecnológico, Mecanus y Santa Bárbara han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá integrar la tecnología basada en la IA de la compañía aragonesa en los vehículos blindados de última generación. Y como nota festiva, Cervezas Ámbar, del grupo La Zaragozana, ha celebrado esta semana su 125 cumpleaños. Además, 3 proyectos aragoneses viajan a Silicon Valley tras ganar las Olimpiadas de IA del Centro Tecnológico de Empresas, CIRCE. Y por último, el Mobility City incorpora a su colección permanente el coche solar Stella Lux. Sigue informado de toda la actualidad económica en aragondigital.es.